Venezuela, un país caracterizado por su vasto territorio, sus recursos naturales y su historia de luchas políticas, ha sido el epicentro de uno de los conflictos más complejos y prolongados de la historia reciente. Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999, Venezuela experimentó una transformación radical en su estructura política, económica y social, bajo el liderazgo de Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro. El país se adentró en un modelo de socialismo que prometía la redistribución de la riqueza y una mayor justicia social, pero que rápidamente se fue desmoronando bajo el peso de la corrupción, la mala gestión económica y la represión política. La situación empeoró tras la caída de los precios del petróleo, fuente principal de ingresos del país, lo que llevó a una inflación descontrolada, una escasez generalizada de alimentos y medicamentos, y una de las crisis humanitarias más graves de América Latina. La respuesta del pueblo venezolano no se hizo esperar. En las calles, millones de ciudadanos se levantaron para exigir el fin de la dictadura y la restauración de la democracia. Un levantamiento popular que, a lo largo de los años, fue reprimido con violencia por las fuerzas del orden y los colectivos chavistas. Sin embargo, la resistencia del pueblo venezolano no ha cedido, y las protestas, que antes eran esporádicas, se convirtieron en una marea imparable que ha puesto contra las cuerdas al régimen de Maduro. Hoy, Venezuela se enfrenta a un momento decisivo en su historia. Las manifestaciones masivas han alcanzado un punto de ebullición, y las figuras más poderosas del régimen, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, se han visto obligadas a tomar una decisión trascendental: renunciar a sus cargos y abandonar la lucha por el control del país, al ver que la presión interna y externa se ha vuelto insostenible. Pero, ¿qué ha llevado a este giro inesperado? ¿Cómo se ha llegado a este punto de no retorno? Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo en Venezuela, es necesario conocer el contexto histórico y político que ha llevado a este momento de crisis. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela adoptó un modelo de gobierno basado en el llamado socialismo del siglo XXI, que supuestamente iba a beneficiar a los más desfavorecidos, pero que rápidamente se convirtió en una fórmula para el autoritarismo, la corrupción y el abuso de poder. La nacionalización de la industria petrolera y la creación de programas sociales fueron los pilares de su gobierno, pero la falta de una política económica coherente y la dependencia exclusiva de los ingresos petroleros hicieron que el país fuera extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. Cuando Chávez falleció en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia en un contexto de creciente desconfianza hacia el régimen. La caída de los precios del petróleo y la escasez de productos básicos agravaron la crisis económica, mientras que el gobierno respondió con medidas represivas para mantener el control. La oposición política se fortaleció y las protestas se multiplicaron. Sin embargo, el gobierno de Maduro se mantuvo en pie gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y al control de los medios de comunicación. La represión de los manifestantes se intensificó, y las violaciones de derechos humanos fueron una constante. Pero la situación empezó a cambiar cuando la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, comenzó a tomar una postura más activa. La imposición de sanciones económicas a miembros del gobierno venezolano, junto con el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por parte de una gran parte de la comunidad internacional, convirtió a Venezuela en el centro de la geopolítica latinoamericana. A pesar del respaldo externo, las protestas en las calles seguían siendo sofocadas, pero el pueblo no dejó de luchar por la libertad. En los últimos meses,
Las manifestaciones en Venezuela alcanzaron niveles sin precedentes. Ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto se llenaron de miles de personas que, armadas con la determinación de recuperar su país, salieron a las calles a desafiar al régimen. La exigencia era clara: el fin de Maduro y el retorno a la democracia. Las protestas no solo fueron de los sectores más empobrecidos, sino que también se unieron profesionales, estudiantes, trabajadores y empresarios, todos unidos en su lucha contra la dictadura. Los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del régimen se intensificaron, y la violencia en las calles se convirtió en el pan de cada día. Los militares, que habían sido uno de los principales bastiones del chavismo, empezaron a mostrar signos de deserción. La presión de las calles, unida al apoyo de Estados Unidos y otros países de la región, comenzó a nacer mella en las estructuras del poder. Es en este contexto que Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del régimen y jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, decide dar un paso atrás. Cabello, conocido por su lealtad inquebrantable a Chávez y Maduro, renuncia a su puesto y se aparta del poder. La renuncia de Cabello es un golpe devastador para el régimen, ya que significa la pérdida de uno de los pilares más importantes del chavismo. Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, sigue el mismo camino. La decisión de ambos líderes de abandonar sus cargos no solo refleja el colapso del régimen, sino también el reconocimiento de que la lucha está perdida. La resistencia interna dentro de las Fuerzas Armadas, que en algún momento estuvo alineada con Maduro, se ha desmoronado, y el miedo a la intervención militar extranjera, especialmente de Estados Unidos, se ha convertido en un factor decisivo. El papel de Estados Unidos en todo esto ha sido crucial. Mientras las protestas en Venezuela se intensifican, el gobierno estadounidense ha estado presionando fuertemente para acabar con el régimen de Maduro. Las sanciones económicas, el apoyo a la oposición y la amenaza de una intervención militar han sido parte de la estrategia para desestabilizar el gobierno. Sin embargo, el apoyo de Estados Unidos también ha sido un arma de doble filo. Mientras que algunos venezolanos lo ven como un aliado en la lucha por la democracia, otros lo consideran una intervención imperialista que solo empeorará la situación del país. Las tensiones en la política internacional se han intensificado, y la pregunta sobre el papel de Estados Unidos en el futuro de Venezuela sigue siendo una cuestión crucial. La crisis en Venezuela tiene raíces profundas en la política interna, pero también en la intervención extranjera. Desde la caída de los precios del petróleo, la principal fuente de ingresos del país, la situación económica ha empeorado a niveles insostenibles. La inflación ha alcanzado cifras astronómicas, la pobreza ha aumentado y las tensiones sociales han explotado en protestas masivas. Los venezolanos, hartos de la miseria y la represión, han salido en miles a las calles, desafiando al gobierno en lo que podría ser la última lucha por recuperar su país. Por su parte, Estados Unidos ha jugado un papel crucial en el conflicto. La administración estadounidense ha intensificado sus esfuerzos por derrocar a Maduro, imponiendo sanciones económicas, apoyando a la oposición y, según algunos informes, apoyando operaciones militares para presionar aún más al régimen. Pero lo que comenzó como un juego de presión política se ha convertido en una lucha a muerte por el control del país. La clave del cambio en Venezuela radica en las protestas masivas que han sacudido las principales ciudades. Lo que comenzó como manifestaciones dispersas se ha transformado en un movimiento nacional con un solo objetivo: derrocar a Maduro y poner fin al régimen autoritario. Caracas, Maracaibo, Barquisimeto y otras ciudades
han sido testigos de un despertar popular sin precedentes. El pueblo, harto de la miseria y la represión, ha tomado las calles con una determinación inquebrantable. A medida que las manifestaciones se intensifican, el régimen de Maduro se ve obligado a tomar medidas drásticas. En un intento por sofocar las protestas, se ha recurrido a la violencia, con fuerzas militares y paramilitares que atacan a manifestantes desarmados. Sin embargo, la resistencia solo ha crecido. Cada vez más personas se han unido a las protestas, no solo desde las clases bajas, sino también desde sectores más altos de la sociedad, que finalmente han comprendido que la única forma de lograr un cambio es unirse a la causa popular. Pero la verdadera sorpresa llega cuando figuras claves del régimen, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, deciden renunciar a sus cargos. Estas figuras, que durante años han sido el corazón del poder de Maduro, optan por abandonar sus posiciones de poder, presionados por la creciente fuerza de las protestas y la amenaza de un ataque directo de Estados Unidos. Cabello y Padrino, al igual que otros altos mandos militares, han sido pilares del régimen chavista. Su renuncia marca un giro inesperado en la lucha política y una clara señal de que el régimen está perdiendo el control. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en el poder, los dos militares más poderosos del país no pudieron evitar el colapso del sistema. Las calles de Venezuela resuenan con el eco de la victoria popular, mientras el pueblo observa, expectante, el final de una era. La renuncia de Cabello y Padrino marca el principio del fin para el régimen de Maduro. Con la caída de los principales responsables del control militar y político del país, el futuro de Venezuela parece incierto. El pueblo venezolano, que ha luchado incansablemente por la libertad, ahora enfrenta un desafío aún mayor: reconstruir el país. Las protestas, que comenzaron como una simple demanda de cambio, se han transformado en una lucha por la soberanía nacional. Los venezolanos han demostrado al mundo entero que, a pesar de las adversidades, son capaces de levantarse y recuperar su destino. Ahora, el desafío será crear una Venezuela libre, justa y próspera, donde el bienestar de su gente sea la prioridad, sin la sombra de la corrupción y la opresión que durante años ha lastrado el futuro del país. La política de Estados Unidos ha jugado un papel crucial en la caída del régimen de Maduro. Desde el inicio de la crisis, el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones económicas que han afectado gravemente a la economía venezolana. Además, ha brindado apoyo a la oposición, especialmente a Juan Guaidó, reconociéndolo como el legítimo presidente de Venezuela. Las sanciones contra el gobierno de Maduro, así como los intentos de aislamiento diplomático, han exacerbado la crisis interna. El gobierno de Donald Trump y posteriormente el de Joe Biden han dejado claro que la salida de Maduro del poder es una prioridad estratégica. Sin embargo, la intervención de Estados Unidos ha sido vista por muchos venezolanos como una espada de doble filo. Mientras que algunos consideran que el apoyo de Estados Unidos ha sido esencial para presionar a Maduro, otros temen que esta intervención termine empeorando aún más la situación. Las intervenciones extranjeras en América Latina han tenido un historial de generar consecuencias imprevistas, y la historia reciente de Venezuela no es la excepción. Con la renuncia de Cabello y Padrino, y la presión del pueblo venezolano que ha logrado desmantelar las estructuras del poder, el régimen de Maduro parece llegar a su fin. Pero, aunque la caída del régimen representa una victoria histórica para el pueblo venezolano, también abre la puerta a nuevos desafíos. Venezuela no solo necesita una transición hacia la democracia,
sino también una profunda reconstrucción económica y social. El país ha sufrido una década de declive económico y millones de venezolanos han emigrado debido a la falta de oportunidades. Las sanciones internacionales han complicado aún más la situación y la infraestructura del país está en ruinas. A medida que el pueblo se organiza para enfrentar la reconstrucción del país, la clave estará en evitar los errores del pasado y en crear un sistema político que garantice la participación y la justicia social para todos. La renuncia de Cabello y Padrino es solo el comienzo de una nueva era para Venezuela, un país que ha sufrido durante años bajo un régimen autoritario. Ahora tiene la oportunidad de forjar su propio destino. El pueblo venezolano, con su valentía y determinación, ha demostrado que es posible luchar por la libertad y la democracia, y que el régimen de Maduro ha llegado a su fin. Sin embargo, la reconstrucción de Venezuela no será fácil. El camino hacia la paz y la estabilidad requerirá de un esfuerzo conjunto, tanto dentro del país como con la ayuda de la comunidad internacional. El futuro de Venezuela está en manos de su gente, que ha demostrado ser capaz de levantarse incluso en los momentos más oscuros. Ahora, con un régimen derrumbado y un pueblo decidido a tomar el control de su destino, el país puede comenzar a sanar y a mirar hacia un futuro más prometedor. Y si crees que la historia de Venezuela merece ser conocida por todos, comparte este video y acompáñanos en este viaje hacia la verdad. Juntos, podemos ayudar a difundir la lucha por la libertad y la justicia.